Hola, hoy te traigo la nueva novela de Isabel Allende, El viento conoce mi nombre. Una historia de violencia, amor, desarraigo y esperanza. Espero que te guste. En una noche fría de noviembre de 1938, en Viena, Austria, un niño judío de 6 años llamado Samuel Edle vio cómo su padre era secuestrado por los nazis durante la Noche de los Cristales Rotos. La Noche de los Cristales Rotos fue una noche de terror y violencia en la que los nazis atacaron a los judíos en toda Alemania y Austria. Las sinagogas fueron incendiadas, las tiendas judías fueron saqueadas y los judíos fueron atacados y asesinados. Samuel y su madre, Sara, lograron escapar de Viena, pero perdieron todo lo que tenían. Se embarcaron en un viaje peligroso hacia Chile, donde esperaban encontrar un nuevo hogar. Samuel y Sara llegaron a Chile en 1939, fueron recibidos por la familia de un amigo de Sara. Samuel comenzó a aprender español y a adaptarse a su nueva vida. Sara encontró trabajo como costurera y comenzó a reconstruir su vida. Sin embargo, Samuel nunca olvidó a su padre ni a su vida en Viena. Samuel creció en Chile y se convirtió en un joven brillante. Era un estudiante aplicado y tenía una gran pasión por la literatura. Se enamoró de Anita, una joven indígena. Anita era hermosa, fuerte e independiente. Samuel y Anita se enamoraron profundamente. Samuel y Anita se casaron y tuvieron un hijo. Samuel se convirtió en un exitoso escritor y Anita se convirtió en una importante activista social. Samuel y Anita vivieron felices juntos durante muchos años. Samuel escribe un libro sobre su vida. El libro es un éxito y ayuda a otros refugiados a contar sus historias. Samuel se convierte en un portavoz de los refugiados y los derechos humanos. Anita trabaja para mejorar las condiciones de vida de los indígenas. Se convierte en una líder de la comunidad indígena y lucha por los derechos de los pueblos indígenas. Samuel y Anita envejecen y mueren. Su hijo, David, siguió sus pasos y se convirtió en un escritor exitoso. La historia de Samuel y Anita es una historia de amor, desarraigo y esperanza. Es una historia sobre la resiliencia del espíritu humano y la fuerza del amor. La novela El viento conoce mi nombre es una historia conmovedora y esperanzadora. Es una historia que nos recuerda que el amor, la resiliencia y la esperanza pueden superar cualquier dificultad. Samuel y Anita perdieron a sus familias y sus hogares. Han tenido que adaptarse a una nueva vida en un nuevo país. Sin embargo, su amor les da la fuerza para seguir adelante. La novela El viento conoce mi nombre es una historia conmovedora y esperanzadora. Es una historia que nos recuerda que el amor, la resiliencia y la esperanza pueden superar cualquier dificultad. Gracias por llegar hasta acá. Si quieres ver más reseñas, suscríbete a mi canal y no te olvides de activar la campanita para no perderte ninguna novedad.